Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. Capítulo 11. Escaleras. Tienes que leer las instrucciones antes de empezar a preparar la poción, dijo Harry. Los brazos, las piernas y la cara de Neville estaban cubiertos de forúnculos. Harry se preguntó si Snape le permitiría comprarle a Neville un delantal y una mascarilla que le cubrieran todo el cuerpo. Dado lo peligrosos que parecían ser los venenos, probablemente todos deberían llevar equipo de protección. Harry se propuso revisar siempre sus suministros antes de preparar pociones. Manipular sus suministros podría ser una excelente manera de asesinarlo, a juzgar por las heridas que Neville había sufrido con una poción inofensiva. ¿Qué riesgos habría al pasar a pociones más peligrosas? Harry no podía imaginarse dando clase a alguien así, sobre todo cuando alumnos como Crabbe y Goyle no parecían más listos que Dudley. No era de extrañar que Snape estuviera siempre tan irritable, aunque no resultara ser un mortífago. Al mirar a su alrededor, Harry se dio cuenta de que era la primera vez que estaba en los pasillos prácticamente solo. Siempre se había asegurado de permanecer con grupos de otros estudiantes, incluso si lo ignoraban deliberadamente. Espero que sepas cómo llegar a la enfermería, murmuró Harry. Esta será la tercera vez esta semana, dijo Neville con tristeza, haciendo una mueca de dolor cuando Harry le tomó del brazo. Harry lo miró fijamente. ¿Qué pasó? Me torcí el tobillo en una de las escaleras mecánicas. Haciendo una mueca, Neville dijo. Ni siquiera puedo evitar lastimarme, mucho menos hacer magia. Yo tampoco transformé mi aguja, dijo Harry. Eso y las pociones eran los únicos trucos de magia que habían probado durante su primera semana. Casi nadie lo hizo. Tienen que enseñarnos lo básico antes de que podamos hacer magia de verdad. ¿Cómo no caerme? Parece que tengo un verdadero problema con eso. Harry suspiró. Creo que estás demasiado ansioso, y eso te está haciendo cometer muchos errores. La ansiedad se estaba convirtiendo en una compañera constante para Harry, pero al menos lograba controlarse. Sin embargo, era agotador, y sospechaba que sentía ansiedad gran parte del tiempo incluso cuando no sucedía nada. Si bien era posible que Voldemort estuviera en el castillo simplemente para matarlo, también era probable que tuviera algún otro plan en mente. Si lo tuviera, no podría estar tramando matar a Harry a cada instante. Lo más probable era que simplemente esperara a que se presentara una buena oportunidad y matara a Harry cuando éste finalmente bajara la guardia. No puedo pensar cuando Snape está encima de mí, se quejó Neville. A veces hay que respirar hondo y tranquilizarse, o uno solo comete más errores, dijo Harry. Hizo una pausa y luego sonrió. Obviamente, eso no es cierto una vez que el caldero se derrite. En ese caso, hay que huir. No te salpicaste nada, dijo Neville. Nunca había visto a nadie moverse tan rápido. Harry se encogió de hombros. Me he vuelto bueno esquivando cosas. Nunca había pensado que Harry Hunting le sería útil, pero le había ayudado a evitar algunos de los casos de acoso más evidentes de los últimos días. Aún lo pillaban a veces, sobre todo porque no conocía la magia, pero estaba aprendiendo. Neville vaciló. Lo siento por los demás. Muchos están convencidos de que te has pasado al lado oscuro y algunos temen que te unas a... Ya sabes quién. Harry rió sin alegría. No hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Era muy improbable que Voldemort le ofreciera a Harry esa opción. Incluso si lo hiciera, Harry sería un necio si la aceptara. Lo más probable es que lo matara mientras dormía la primera noche que unieran fuerzas. Harry había visto lo suficiente como para saber que jamás podría confiar en él. Voldemort necesitaba la muerte de Harry por más de una razón. La profecía indicaba que una parte de la población perdería la esperanza en el momento de su muerte. Tomar el poder sería mucho más fácil si la gente creía que Voldemort era invencible. Mientras la gente tuviera esperanza, seguiría resistiendo. No importaba si la profecía era cierta o no. Lo que importaba era que la gente creyera en ella. La creencia en el regreso de Voldemort había mantenido unidos a sus seguidores, y la creencia en que Harry los salvaría a todos había impedido que el resto de la comunidad mágica se rindiera. Matar a Harry significó que el resto de los magos se rindieran, y el camino de Voldemort hacia el poder quedó asegurado. Neville llevó a Harry a la enfermería. La enfermera parecía bastante competente y lo envió de vuelta a clase.
Sin los pasillos llenos de estudiantes, Hogwarts parecía mucho más grande e imponente de lo habitual. Los cuadros en la pared lo reconfortaban un poco, pero Harry seguía sintiendo recelo al caminar solo. Sus pasos resonaron extrañamente en los pasillos, y Harry frunció el ceño. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y tapices. No debería haber habido ningún eco. Miró hacia atrás con nerviosismo, pero no vio a nadie. Harry volvió a caminar, pero esta vez prestó atención al eco. Los pasos parecían más fuertes y cercanos ahora, y cuando Harry se detuvo, continuaron dando 1 o 2 pasos más, entrecortados. Harry echó a correr a toda velocidad por el pasillo, maldiciendo el hecho de que su túnica escolar era un poco más incómoda que su ropa mugle habitual. Miró hacia atrás y seguía sin ver a nadie. Se giró para bajar por la escalera más cercana, pero no fue hasta que se encontró en una escalera mecánica que se percató del peligro que corría. Cayó al vacío cuando una fuerza invisible le arrancó las piernas de debajo, y un instante después se vio volando hacia el espacio. Solo tuvo un instante para albergar la esperanza de que, al reiniciar, podría convencer al sombrero seleccionador de Slytherin. Al despertar, se sintió confundido. Aquello no era su alacena, ni su habitación en casa de los Dursley, ni siquiera su habitación en Slytherin. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba en el ala del hospital. Al intentar moverse, descubrió que le dolía todo el cuerpo. Por lo visto, lo que le había hecho caer no había sido suficiente para matarlo. Harry giró la cabeza y vio a Neville mirándolo fijamente desde la cama cercana. ¿Qué pasó? Te encontraron al pie de la escalera, casi muerto, dijo Neville. Tenía mucho mejor aspecto que antes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unas 6 horas, dijo Neville. Harry frunció el ceño y volvió a mirar al techo. No podía estar seguro de que el intento de asesinato hubiera sido obra de Quirrell. Tendría que comprobar si Quirrell había estado dando clases de defensa contra las artes oscuras durante el accidente. Dado el acoso que había sufrido, no le extrañaría que alguno de los Slytherin mayores lo hiciera. Llevaban todo este tiempo esperando el momento oportuno para actuar, y parecían tener mucho más autocontrol que los Gryffindor. Aunque iba en contra de la corriente, tenía que contárselo a un profesor. No estaba seguro de cómo convencerlo sobre la cara en la nuca de Quirrell. No podía explicarle exactamente cómo lo sabía sin parecer un loco. Quizás si compartiera su convicción de que se trató de un intento de asesinato y su creencia de que Quirrell estaba detrás de ello, eso sería suficiente. Conozco al profesor Quirrell desde hace años, y desde luego no se dedica a intentar asesinar a niños de 11 años, dijo la profesora McGonagall. Alguien me hechizó las piernas, insistió Harry. Fue a propósito. Les pregunté a los cuadros, respondió ella, y ninguno de ellos vio a nadie atacarte. Por alguna razón, su jefe de casa había delegado el interrogatorio de Harry a la profesora McGonagall. Harry había pedido hablar con el director, solo para descubrir que éste se encontraba ausente por un asunto urgente con el Wizengamot. Por lo visto, Dumbledore tenía tantos títulos y responsabilidades que se mantenía sumamente ocupado durante todo el año. Harry sospechaba que intentaba abarcar demasiado sin delegar lo suficiente. Había oído a Vernon quejarse de un jefe en el trabajo que hacía lo mismo. Lo llamaba microgestión. Ser demasiado controlador con cada pequeño detalle significaba que a veces se pasaban por alto detalles importantes. A veces se perdía la perspectiva general. Harry sospechaba que si el mago más poderoso del mundo libre hubiera estado atento, se habría fijado en el rostro que se veía en la nuca del hombre que se sentaba a menos de 3 metros de él durante cada comida. A veces era mejor hacer una cosa bien que muchas cosas mal. Harry suspiró. ¿Podrías al menos informar al director? No soy un niño cualquiera de 11 años. De verdad hay gente que desearía verme muerto. He oído hablar de tus problemas, respondió McGonagall con cautela. Teniendo en cuenta que había estado calvo durante su primera clase, era imposible que se le hubiera pasado por alto. ¿Estás seguro de que no fue el resultado de una broma que salió mal? No se tira a alguien desde lo alto de las escaleras si solo es una broma, dijo Harry con irritación. Guardó silencio un momento y luego añadió. Y es decepcionante que haya tenido más problemas en tu casa que en la mía. Me imagino que algunos estarán decepcionados con tus decisiones, dijo, con expresión incómoda. ¿Crees que me quedaría en una casa con gente que me quiere muerto si tuviera otra opción? Preguntó Harry, haciendo una mueca. Al parecer, no soy lo suficientemente matón como para entrar en tu casa. Señor Potter. Exclamó McGonagall, poniéndose rígida. Lo siento, estoy un poco cansado, dijo Harry. Conozco a un par de buenos Gryffindors. Es que me siento un poco desesperanzado al tener a 2 casas tan en mi contra. Habría sido más fácil si hubiera sido un Hufflepuff.
Nadie se fijaba en los Hufflepuff. Eran inofensivos e invisibles. Harry a veces deseaba con todas sus fuerzas haber sido seleccionado para esa casa, aunque sabía que el sombrero seleccionador había acertado. Te dejaré descansar, dijo ella. Cuando ella se marchó, Harry frunció el ceño. Habría pensado que el director estaría un poco más preocupado por lo que le sucedía a la salvadora del mundo mágico. Por lo visto, Dumbledore tenía tantos títulos y responsabilidades que se mantenía sumamente ocupado durante todo el año. Harry sospechaba que intentaba abarcar demasiado sin delegar lo suficiente. Había oído a Vernon quejarse de un jefe en el trabajo que hacía lo mismo. Lo llamaba microgestión. Ser demasiado controlador con cada pequeño detalle significaba que a veces se pasaban por alto detalles importantes. A veces se perdía la perspectiva general. Harry sospechaba que si el mago más poderoso del mundo libre hubiera estado atento, se habría fijado en el rostro que se veía en la nuca del hombre que se sentaba a menos de 3 metros de él durante cada comida. A veces era mejor hacer una cosa bien que muchas cosas mal. Neville estaba en la cama de enfrente. Al parecer, había estado escuchando a escondidas. No todos somos unos matones. Tú no, dijo Harry secamente. Hermione no, del resto no estoy tan seguro. Neville apenas llevaba unas horas fuera cuando Harry recibió otra visita, alguien a quien no conocía. El hecho de que vistiera los colores de Gryffindor hizo que Harry desconfiara. Me llamo Oliver Wood y soy el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor. Harry sonrió con suficiencia al darse cuenta de que no iba a ser atacado de inmediato. Debes estar en apuros económicos si estás reclutando en Slytherin. El chico mayor hizo una mueca. Estoy aquí porque hablé con Longbottom y quería que supieras que no todos somos así. Esa no es mi experiencia, dijo Harry con neutralidad. He tenido más problemas en tu casa que con gente cuyos padres me desean la muerte. Son solo unas pocas manzanas podridas, dijo Ward. McLaggen es un cretino, Hopper es un quejica y Jordan no entiende por qué no todos están en Gryffindor. Los gemelos, le gastan bromas a todo el mundo. Los gemelos pelirrojos habían sido los que lo habían dejado calvo. ¿Eres, de 5º año? Preguntó Harry. Si no apruebas lo que están haciendo, ¿por qué no lo impides? No tengo ninguna clase con ellos, dijo. Y he intentado hablar con ellos al respecto, pero no han sido razonables. Podrías hablar con el jefe de la casa, dijo Harry. ¿Crees que no lo he intentado? Wood guardó silencio un momento. He oído que te criaste como mugle, así que quizás no sepas cómo es para el resto de nosotros. Entonces, ¿por qué no me lo dices? Ya sabéis quién es el hombre del saco que quita el sueño a los niños magos, solo que él es real. La mayoría hemos perdido al menos a algunos familiares por su culpa y la de sus seguidores. ¿Os habéis fijado en lo grande que es el castillo comparado con la cantidad de estudiantes que hay aquí? Eso es porque antes había muchos más magos, hasta que la guerra nos diezmó, ¿de acuerdo?, dijo Harry. No estaba seguro de a qué se refería Ward. Lo único positivo fue que nos dijeron que vendría un salvador, alguien que haría que todo desapareciera, que pondría fin a los tiempos oscuros. Ward vaciló. Llegar aquí y descubrir que el salvador era de Slytherin fue una sorpresa para todos nosotros. ¿Y qué?, preguntó Harry. ¿Que no era uno de ustedes? Eso les da derecho a meterse con alguien que ni siquiera puede defenderse. La gente se asusta, dijo Ward. Y cuando la gente se asusta, se vuelve agresiva. Recordando a los Dursley, Harry asintió. La mayor parte del maltrato que había sufrido a lo largo de su vida había sido consecuencia del miedo y el resentimiento. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó Harry finalmente. ¿Qué? Que me pidas disculpas y luego no cambies. Nada no me va a ayudar en absoluto. Wood lo miró fijamente en silencio. Ya te dije que no me harán caso, McGonagall tampoco. Los acosadores no pararán a menos que alguien los obligue, dijo Harry. Lo había aprendido durante toda su infancia. Desafortunadamente, para él nunca había terminado. Enséñame a hacer que pare, dijo. ¿Qué?, preguntó Woods de nuevo. Enséñame a defenderme y haré que paren, dijo Harry. Estoy bastante ocupado con el Quidditch, dijo Woods, apartando la mirada. Y enseñarle a un Slytherin a atacar a un Gryffindor no hará feliz a nadie. Así que no se lo cuentes a nadie, dijo Harry. ¿Crees que está bien que se salgan con la suya acosando a la gente? Si me lo hacen a mí, se lo harán a otros, tal vez incluso a personas de tu propia casa. No estoy seguro, dijo Woods con reticencia. Buscaré un lugar donde podamos reunirnos y nos adaptaremos a tu horario. Eso requeriría que Harry encontrara maneras de estar solo, algo con lo que no se sentía particularmente cómodo, considerando que ya estaba en la enfermería por haber sido sorprendido solo. Woods frunció el ceño.
No sé si lo sabes, pero puedo ser un poco intenso. No necesito pasar 4 meses aprendiendo a convertir una aguja en una cerilla, dijo Harry. Lo que necesito es un entrenamiento intenso. Harry sintió ansiedad al llamar a la puerta. Todos los demás chicos de tercer año de Slytherin estaban estudiando, pero su objetivo estaba solo. Wood finalmente accedió a ayudarlo, pero solo se comprometió a un máximo de 3 horas semanales. Harry necesitaba más entrenamiento, y sospechaba que Wood solo le enseñaría hechizos menos peligrosos. Adrian Puffey era uno de los Slytherin que se sentía incómodo con el maltrato que sufría Harry. Escuchaba las conversaciones de los demás y era conocido por ser menos propenso a hacer trampas o faltas durante los juegos. Esto no se consideró un punto a su favor dentro del equipo, pero era lo suficientemente bueno como para seguir en el equipo de todos modos. Todo lo que Harry había oído sobre él le daba esperanzas de que al menos escucharía lo que tenía que decir. Adelante, dijo el niño. Harry entró. ¿Qué quieres?, preguntó Puffey. Quiero que me enseñes a defenderme, dijo Harry. Puffey lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. No voy a hacer eso. ¿Has oído la profecía?, dijo Harry. Se supone que seré lo suficientemente bueno en todo esto como para representar una amenaza para el mismísimo Voldemort. Puffey se estremeció al oír el nombre de Voldemort. Todo el mundo parece pensar que es un hecho que voy a perder, dijo Harry. La pregunta que deberían hacerse es, ¿y si no pierdo? Harry se acercó a donde Puffey estaba sentado en su cama. Si soy lo suficientemente poderoso y astuto como para matar a Voldemort, y estoy en Slytherin, ¿qué crees que les va a pasar a las personas que se cruzaron en mi camino cuando era débil? No puedo ayudarte, dijo Puffey. Los demás. Los demás no tienen por qué saberlo, dijo Harry. Enséñame en privado y te daré permiso para que me intimides en público todo lo que quieras, y no te guardaré rencor. Puffey frunció el ceño. Eso parece improbable. ¿Que no guardaré rencor?, preguntó Harry. Soy de Slytherin. Entiendo la autopreservación mejor que nadie. Una expresión pensativa apareció en el rostro de Puffey. Si pierdo, no pierdes nada. Moriré y no podré contárselo a nadie. Si gano, serás una de las personas a las que no perseguiré. En cualquier caso, solo perderás un poco de tu tiempo. Considéralo un seguro. Pasó un poco de tiempo, pero finalmente el chico mayor accedió a ayudarle. Por primera vez desde que empezó el colegio, Harry comenzó a sentirse un poco optimista. Si aprendía a defenderse, podría retomar el control de su vida. Había odiado la sensación de impotencia que había sentido desde la primera vez que murió. En realidad, había tenido esa sensación toda su vida. Harry anhelaba el momento en que no tuviera que sentirse así. Había dado su primer paso. Capítulo 12. El Troll no era tan sencillo como aprender a agitar la varita de cierta manera. Al parecer, lanzar hechizos era mucho más complejo de lo que Harry creía. Parte de la razón por la que la escuela lo explicaba poco a poco era para que los alumnos comprendieran lo que estaban haciendo. Tuvo dificultades, incluso con la ayuda de Woods y Puffey, quienes no sabían de la existencia del otro. Woods era un jefe exigente, un perfeccionista que parecía disfrutar dando discursos largos y aburridos. A pesar de ello, parecía saber de lo que hablaba. Es mejor tener un hechizo que conozcas muy bien que media docena que apenas sepas lanzar, le dijo a Harry al principio de su entrenamiento. Si además encuentras maneras poco convencionales de usar ese hechizo, mucho mejor. Intentó ayudar a Harry a lanzar hechizos, pero se centró más en enseñarle a esquivarlos. Al parecer, esquivar era una parte importante del combate mágico, sobre todo porque no existía ningún escudo que pudiera detener una Avada Kedavra. Harry tuvo que practicar esquivando durante períodos cada vez más largos mientras intentaba devolver los hechizos a la otra persona. Wood solo le enseñó a usar Expelliarmus y Stupefy. Puffey también le enseñó el maleficio punzante del director, según el cual causar dolor a los acosadores era la única manera de que pararan. Incluso conseguir el reparto adecuado llevó tiempo, un tiempo frustrante que hizo que Harry se preguntara qué estaba haciendo. Se suponía que debía luchar contra Voldemort, así que no debería ser una especie de prodigio. Sus dos tutores le aseguraron que estaba aprendiendo rápido para ser de primer año, aunque Harry sospechaba que solo le seguían la corriente. Incluso cuando empezó a lanzar hechizos, estos no eran muy poderosos. Su hechizo punzante dolía menos que una bofetada, y su estupefacción solo aturdía a sus tutores por un instante. Peor aún, incluso si lograba que el hechizo funcionara correctamente, aún necesitaba acertar a su objetivo, y ambos tutores eran expertos en un deporte que requería esquivar.
Con el tiempo, los hechizos mejoraron, aunque nunca parecieron ser suficientes contra los chicos mayores. Todo parecía un ejercicio inútil hasta que logró golpear a Cormac McLaggen en la cara con un hechizo punzante después de que intentara atraparlo en los pasillos por quinta vez en una semana. Woods le había exigido que le dijera dónde había aprendido ese hechizo. Harry afirmó que lo estaba practicando por su cuenta. Los Slytherin lo acosaban ocasionalmente, aunque por lo general eran menos descarados que los Gryffindor y mucho menos propensos a ser descubiertos. Hermione y Neville solían permanecer cerca de él durante las clases que compartían y al ir y venir de clase. Intentaban ahuyentar a los acosadores siempre que podían, aunque Harry se daba cuenta de que eso ponía ansioso a Neville. Le aseguró a Neville que el coraje no consistía en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. La ironía de que un Slytherin le diera lecciones a un Gryffindor sobre la naturaleza del coraje no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Hermione intentó quejarse del abuso con McGonagall, pero esta parecía creer que el jefe de la casa de Harry debía encargarse de la situación. Curiosamente, Harry empezó a preguntarse si Snape lo estaba evitando activamente. Lo veía interactuar más con otros estudiantes, aunque esas interacciones solían ser negativas, pero casi siempre dejaba a Harry solo. A veces, en clase, se quedaba mirando a Harry y luego desviaba la mirada con una expresión incómoda. Harry no tenía ni idea de a qué se debía. Quirrell mantuvo la farsa de ser un profesor perfectamente normal, aunque Harry estaba cada vez más convencido de que tramaba algo. Tras cada entrenamiento, Wood le lanzaba un hechizo de desilusión, pero Harry debía acercarse a él sin ser visto. Solía reunirse con Hermione y Neville en la biblioteca y marcharse poco antes de su cita con Wood. Con Pucey era más fácil. Podían encontrarse en las mazmorras, y la única vez que casi los atraparon, Pucey le lanzó a Harry un hechizo que le hizo hinchar toda la cara durante varias horas. Harry oyó a algunos de los otros miembros del equipo de Quidditch felicitándolo por eso. Pucey ni siquiera se molestó en disculparse después. Al fin y al cabo, era parte del trato. Objetivamente, Wood era mejor que Pucey. Al fin y al cabo, Wood estaba en quinto año, mientras que Pucey solo en tercero. Sin embargo, Pucey estaba dispuesto a enseñarle a Harry a pelear sucio. Sin embargo, Harry empezó a valorar su relación con ambos chicos por algo más que el simple entrenamiento. Wood era firme pero justo, y Harry a veces imaginaba que le habría gustado tener un hermano mayor como él. Pucey tenía un ingenio agudo. Poseía un sentido del humor irónico y una forma de ver las cosas que Harry jamás había considerado. A veces Wood parecía casi cariñoso con él, y Pucey era amigable pero reservado. A Harry le habría encantado tener una actitud similar por parte de sus tíos. Anhelaba el afecto de alguien, y aunque ambos chicos eran algo reservados con él, era más cariño del que jamás había recibido en toda su vida. Comparado con el entrenamiento que recibía de los chicos mayores, a Harry le sorprendía lo lento que les costaba aprender hechizos de verdad en clase. La escuela parecía más preocupada por sentar las bases para comprender cómo lanzar hechizos que por lanzarlos en sí. Había estado trabajando con sus dos mentores durante un mes antes de que la clase de Flitwick aprendiera a levitar una pluma. El manejo de la varita que había aprendido le facilitó la tarea, aunque seguía sin ser el primero de la clase. Sin embargo, estaba cerca, y Harry sospechaba que si seguía esforzándose, podría llegar a ser el mejor de su clase. Mejoró en transfiguración, aunque seguían trabajando solo con objetos pequeños y similares entre sí. La transfiguración seguía siendo lenta para él, como para todos los demás en la clase. Requería mucha imaginación y que cada detalle fuera perfecto. El hechizo de levitación parecía bastante útil, y Harry podía practicarlo por su cuenta, a diferencia de los hechizos que había estado aprendiendo. El 31 de octubre, el día en que aprendieron a levitar plumas, Harry fue a reunirse con Neville y Hermione en la biblioteca, solo para descubrir que Hermione no iba a ir. Al parecer, Ron había dicho algo que la había molestado, y estaba llorando en el baño de chicas. Harry no sabía cómo consolar a una niña que lloraba, así que intentó no pensar en ello. Al final dejaría de llorar, y entonces se ocuparía de ella cuando estuviera más tranquila. Era la única manera sensata de afrontar la situación. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, Hermione no se presentó a sus clases de vuelo. Era inusual que Hermione faltara a clase. Dada su personalidad, eso significaba que lo que había sucedido la había afectado profundamente. Harry empezó a sentirse culpable. Hermione era una de las dos únicas amigas que Harry había hecho, alguien que había soportado la ira de toda la escuela para ser su amiga. Puede que en parte se debiera a que no hacía amigos en Gryffindor, pero Harry sospechaba que eso se debía en gran medida a su relación con él.
Neville a veces insinuaba que las estaban presionando para que pusieran fin a su amistad con él, pero Hermione nunca dijo nada. Cuando ella aún no había llegado a tiempo para la cena, decidió ir a buscarla. Tras asegurarse de que Quirrell estuviera en la mesa principal y localizar a sus acosadores habituales, Harry se escabulló de la cena. Había logrado coger algunas cosas del banquete y marcharse sin ser visto. Hermione no había almorzado y supuso que tendría hambre. Encontró el baño en el tercer piso y llamó con cautela. ¿Hermione? Desde dentro se oían sollozos. Se preguntaba cómo había tenido fuerzas para llorar tanto tiempo. Las veces que él había podido llorar, siempre se había agotado enseguida. Vete, dijo. No puedes estar aquí. Este es el baño de chicas. Harry vaciló. Bueno, soy de Slytherin, así que probablemente no se me da bien seguir las reglas. Que seas de Slytherin no significa que no tengas que seguir las reglas. Dijo Hermione con voz indignada. Cuando Harry entró con cautela al baño, notó que Hermione estaba sentada con la espalda apoyada en la pared. Tenía la cara roja y los ojos hinchados de tanto llorar. En realidad no me importan las reglas, dijo Harry. Pero sí me importas tú. ¿Qué pasó? Hermione miró fijamente al suelo frente a ella. No quiero hablar de eso. De acuerdo, dijo Harry. ¿Qué? Preguntó, sobresaltada. Si no quieres hablar de ello, no te voy a obligar, dijo Harry. Le tendió una servilleta. Te traje un pequeño detalle del banquete. Arrugó la nariz. No voy a comer en el baño. No es higiénico. Harry se encogió de hombros. De acuerdo. Se metió un panecillo en la boca. Tú tampoco deberías comer en el baño. Protestó Hermione. ¿Qué va a hacer, matarme? Preguntó Harry con una sonrisa burlona. Todavía hay tiempo para volver al banquete y comer como es debido. Hermione frunció el ceño y volvió a mirar sus pies. No quiero. ¿Weasley está haciendo el ridículo otra vez? ¿Dónde has oído hablar de eso? Preguntó Hermione bruscamente, alzando la vista. Weasley siempre se porta como un cretino contigo, por lo que veo, dijo Harry. Así que no fue difícil adivinarlo. Permaneció en silencio un buen rato antes de hablar finalmente. Él cree que soy una traidora por pasar tiempo contigo. Me llama una Slytherin con piel de cordero. ¿Eso es lo peor? Preguntó Harry en voz baja. ¿Acaso no eres inteligente y ambiciosa, además de valiente? Me atrevo a decir que el sombrero seleccionador podría haberte colocado en cualquiera de las casas si hubiera querido. Dice que nunca habría tenido amigos si no los hubiera conocido a ti y a Neville, que soy una entrometida y una sabelotodo. Bueno, eres un sabelotodo, dijo Harry. Lo cual probablemente molesta a algunas personas que no saben nada. ¿Acaso soy una entrometida? Preguntó Hermione en voz baja. Harry se encogió de hombros. Te preocupas por la gente y quieres protegerla. El problema es que la gente quiere cometer sus propios errores. Yo no, por supuesto, yo nunca quiero cometer ningún error. ¿Por eso nos llevamos bien? Bueno, no es porque me hagas los deberes, dijo Harry. No pasaban suficiente tiempo juntos como para que eso sucediera. Hay muchos cabezas huecas en Gryffindor, dijo Harry. Idiotas que creen que soy el elegido y no paran de provocarme. Hermione lo miró fijamente. ¿Acaso creen que no me acordaré? Preguntó Harry. ¿Que no guardaré rencor durante años? Harry se agachó junto a Hermione y dijo, algún día aprenderé ese hechizo para calvos, y se arrepentirán de habérmelo enseñado. Finalmente, soltó una risita. Quizás deje calvos a todos los Gryffindor varones, por si acaso. Podríamos ponerle una diadema a Neville para que parezca duro y un poco guay. Las diademas no quedan bien, dijo Hermione, mirándolo con extrañeza. No dejes que Weasley te empuje al baño mientras él y sus amigos disfrutan de un festín. Si lo haces, ganarás, dijo Harry. Hermione se secó los ojos. Eso no puede ser, ¿verdad? Harry se metió el segundo rollo en la boca y tiró la servilleta a la basura. Le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Hermione la tomó y él la ayudó a ponerse de pie. Un grito escalofriante proveniente del exterior los dejó a ambos paralizados. Harry miró el rostro asustado de Hermione antes de sacar su varita. A pesar de todo lo que había aprendido, no tendría ninguna posibilidad contra un alumno de último año, y mucho menos contra algo peor, pero era todo lo que tenía. Lo olieron antes de oírlo, un hedor que recordaba al peor olor de vestuario mezclado con un olor que él solo había percibido cuando Vernon se había enfermado y había pasado 3 días en el baño. Hermione parecía a punto de vomitar, pero Harry le tapó la boca con la mano. Un movimiento proveniente del exterior puso tenso a Harry. Algo se acercaba. Sonaba pesado y se oyeron ruidos de arrastre. Se escuchó un gruñido gutural.
Se oyó el sonido de algo arrastrándose contra el suelo de piedra. Por el sonido, lo que fuera que estuviera ocurriendo estaba demasiado cerca como para que pudieran escapar. Harry hizo un gesto a Hermione, y juntos se dirigieron rápidamente pero en silencio hacia uno de los cubículos. Entraron y con cuidado subieron a la tapa del inodoro. Ambos contuvieron la respiración al oír la respiración agitada proveniente del exterior del cubículo, mientras algo entraba al baño. Se oyó un estruendo, como si algo se moviera pesadamente. Hermione lo miró fijamente, con el rostro pálido como un fantasma. Todo su cuerpo temblaba y parecía a punto de desmayarse. Harry hizo una mueca y fijó la vista en el pequeño hueco entre la puerta del puesto y el marco, y miró atentamente hacia afuera. Medía 12 pies de altura y tenía una piel que parecía granito. Se erguía sobre piernas que parecían troncos de árbol y se miraba fijamente en el espejo, casi como si no comprendiera que estaba viendo un reflejo. Gruñó y destrozó el espejo, y Hermione soltó un pequeño grito involuntario cuando su pie resbaló y cayó en el agua del inodoro. La criatura dio vueltas y Harry supo que no tenía otra opción. Salió disparado del puesto y lanzó un hechizo punzante directamente al ojo de la criatura. Habían estudiado a los trolls la semana anterior en la clase de defensa, y Quirrell había sido inusualmente minucioso. Sus pieles eran resistentes a los hechizos, y no había muchas posibilidades de que pudiera detenerlo. Sin embargo, si lograba alejarlo de Hermione, tal vez tendría la oportunidad de dirigirlo hacia uno de los profesores. El hechizo punzante en el ojo enfureció a la criatura. Rugió y se abrió paso a golpes a través de la entrada del retrete. No se había percatado de la presencia de Hermione, y Harry se sintió aliviado. Ella no tenía su experiencia huyendo de situaciones peligrosas y no habría tenido muchas posibilidades contra algo así. Corrió por el pasillo gritando a todo pulmón. Esto cumpliría el doble propósito de alejar al troll de Hermione y, con suerte, llamar la atención de los profesores. El troll lo persiguió pesadamente. Harry se sentía optimista. Por muy poderoso que fuera, no tenía su velocidad ni agilidad. Debería poder superarlo en velocidad e incluso colarse por un lugar donde no pudiera seguirlo. Ya tenía experiencia en ese tipo de situaciones. Necesitaba explorar más a fondo Hogwarts para ver si había buenos escondites. Había oído que muchos castillos antiguos como este tenían pasadizos secretos. Encontrar algunos le facilitaría moverse sin ser visto. Sin embargo, antes de esconderse, necesitaba alejar al troll lo suficiente como para que no volviera a por Hermione. Harry dobló la esquina y, antes de que pudiera detenerse, sintió que sus pies resbalaban. Permaneció aturdido por un instante, y tardó otro momento en darse cuenta de que estaba tendido en un enorme charco de sangre. Al mirar a su derecha, reprimió un grito al ver el cuerpo del prefecto de Hufflepuff tendido contra la pared. Se le veían los huesos y había sangre por todas partes. Harry se puso de pie a duras penas mientras el estruendo de los pasos se acercaba. Estaba cubierto de sangre, pero eso no importaba tanto como escapar. Sus pies resbalaron en la sangre y cayó de rodillas. Cuando logró ponerse de pie, ya era demasiado tarde. El troll se cernía sobre él, con el rostro convertido en una máscara de furia. Antes de que Harry pudiera hacer nada, vio cómo el garrote se elevaba y caía hacia él. Su mundo estalló en un instante de dolor. Debe ser Slytherin. Harry observó los rostros de los diversos estudiantes frente a él y sintió el sombrero en su cabeza. Durante un largo instante, se quedó confundido, paralizado, mientras finalmente comprendía lo sucedido. Sintió náuseas, tiró el sombrero al suelo y salió corriendo del gran comedor. Mientras vomitaba en uno de los baños de chicos, Harry solo podía pensar en una cosa. Tonterías. Capítulo 13. Entrenamiento. Las clases fueron aburridas la segunda vez. Si bien era cierto que Harry se estaba ganando la reputación de ser un estudiante particularmente talentoso, él sabía que no era así. Ser el primero en convertir una cerilla en una aguja no era gran cosa cuando llevabas 2 meses practicando mientras los demás lo intentaban por primera vez. La clase de pociones seguía siendo un reto, porque Snape le asignó a Neville como compañero a pesar de que era evidente que tenía más habilidad para prevenir desastres que cualquiera de sus otros compañeros. En parte se debía a su mayor experiencia, y en parte a los dolorosos recuerdos de los desastres que Neville había provocado la última vez. Astronomía, historia de la magia y herbología eran terriblemente aburridas. Encantamientos era un poco mejor, aunque durante los primeros meses consistía principalmente en ejercicios escritos. Harry mejoró mucho con el encantamiento Lumnos. También era mejor evitando a los acosadores. No recordaba todas las veces que lo habían pillado desprevenido en los últimos 2 meses, pero sí recordaba con bastante frecuencia que les resultaba difícil atraparlo.
La expresión en el rostro de Cormac McLaggen cuando Harry le lanzó un hechizo punzante no tuvo precio. El hecho de que Harry le golpeara en la cara 3 veces más se consideró un poco excesivo, pero Harry pensó que era importante dejarle bien claro el mensaje. Incluso el castigo que tuvo que cumplir valió la pena. La mirada de desaprobación de McGonagall le hizo sentir un poco culpable, pero no lo suficiente como para no volver a hacerlo la próxima vez que alguien intentara intimidarle. Repetir todo tenía sus ventajas. Había llegado temprano a la clase de vuelo y se había ofrecido voluntario para ayudar a colocar las escobas. Había cambiado las escobas con cuidado para que la de Neville la tomara Draco. Fue Draco quien tuvo que ir a la enfermería, y una semana después, cuando regresaron, las viejas escobas rotas habían sido reemplazadas por escobas escolares nuevas y más útiles, presumiblemente donadas por la familia Malfoy. Él esquivó el hechizo de caída del cabello, y fue Malfoy a quien los gemelos Weasley le lanzaron el hechizo de calvicie. Harry no había planeado que eso sucediera, pero no le preocupaba demasiado. El hecho de que Draco intentara vengarse sin éxito desvió la atención de los gemelos Weasley de él hacia Draco y sus compinches. Lo que siguió fue una breve guerra de bromas que Harry disfrutó. Tras el primer incidente, McLaggen se mostró mucho más cauteloso a la hora de agredir físicamente a Harry, aunque se aseguraba de insultarlo siempre que creía que podía oírlo. Harry siempre fingía que no lo había hecho. Era más fácil que otro castigo. Los chicos mayores, Hopper y Jordan, aún lo atrapaban de vez en cuando, aunque con menos frecuencia que la última vez. Eran mucho más cautelosos en sus acciones porque Harry había demostrado ser muy agresivo al tomar represalias. Harry se aseguraba de intentar devolver el golpe con la misma intensidad, y aunque no siempre lo conseguía, a menudo hacía que los chicos mayores fueran lo suficientemente cautelosos como para que les resultara doloroso. 2 semanas después de que el sombrero lo seleccionara, Harry se acercó a Oliver Wood, ansioso por mostrarle las habilidades que ahora poseía y reanudar el entrenamiento. Desafortunadamente, Wood no estaba interesado. Vi lo que le hiciste a la cara de McLaggen, dijo Wood. ¿Por qué iba a enseñarte a hacer algo aún peor? Su tono era hostil, y la mirada que le dirigió a Harry aún más. Fue un shock para Harry, comparado con el trato casi fraternal que le había dado antes. ¿Viste cómo me trataba?, protestó Harry. No iba a parar. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Wood. Simplemente estaba un poco enfadado. En ese tiempo, McLaggen no había acosado a Harry repetidamente. Harry apenas le había permitido un incidente antes de estallar. Su enfado por lo sucedido no tendría sentido porque aún no había ocurrido, y ahora que McLaggen le temía, probablemente nunca sucedería. Tengo que protegerme de Jordan y Hopper, dijo Harry. ¿Están enfadados por lo que le hiciste a McLaggen?, dijo Wood. ¿No crees que te lo mereces? Soy de primer año, ellos son de tercer año. ¿Crees que es justo que puedan hacer lo que quieran? Ese hechizo punzante que usaste contra McLaggen es un conjuro de tercer año, dijo Wood. Me imagino que te irá muy bien. Por mucho que Harry le suplicara, Wood no cedió. Para él, Harry podía cuidarse solo. A Harry le sorprendió lo mucho que le dolió perder esa relación. La amistad que había estado desarrollando lentamente con el chico mayor se esfumó en un instante, y Harry no estaba seguro de poder recuperarla jamás. Teniendo en cuenta la desconfianza que había generado al enfrentarse a McLaggen, no parecía probable. Logró convencer a Puffey para que lo entrenara, y al chico mayor le hizo gracia ver cuánto sabía Harry ya al principio del curso. Se negaba a creer que Harry hubiera sido criado por muggles, dando por sentado que había sido entrenado por alguna familia de magos. Era frustrante, ya que su tiempo de entrenamiento se reducía a la mitad, pero no había otros Slytherins en los que confiara lo suficiente como para que lo entrenaran, y McLaggen y los demás estaban difundiendo rumores sobre él a las otras casas lo más rápido que podían. Era frustrante. Aunque esta vez lo acosaban menos, era menos popular que antes. Se sentía aún más aislado. Puffey comenzó a trabajar con él en encantamientos de protección, que normalmente no se enseñaban hasta segundo año, y en encantamientos de inmovilización de piernas y encantamientos finitos, que eran de primer año. Los encantamientos de protección eran enormemente difíciles, y pasó más de un mes antes de que Harry pudiera siquiera levantar un escudo que fuera más fuerte que una burbuja de jabón. Después, pudo practicar solo, mientras Neville y Hermione le lanzaban cosas. Hermione insistió en que le enseñara a lanzar el encantamiento protector, aunque él se negó a decirle dónde lo había aprendido. Lo humillante fue que ella logró crear un escudo tan bueno en una semana como él en 3. Aún así, insistía en considerarlo un mago talentoso.
Todos estaban convencidos de que, como conocía un par de hechizos avanzados para su edad, era una especie de estudiante superdotado. Harry se sentía simplemente más motivado. Su muerte a manos de un troll había sido la gota que colmó el vaso. Si algo lo convenció de que necesitaba aprender toda la magia posible, fue eso. Comenzó a investigar a los trolls y sus debilidades. Si Voldemort iba a usar trolls para atacarlo a él y a sus amigos, necesitaba aprender todo lo posible sobre ellos. Lo que no podía entender era por qué Voldemort había estado intentando asesinar a Hermione. No tenía forma de saber que Harry la perseguía, pero mucha gente sabía dónde estaba y qué hacía. No entendía por qué Voldemort se había centrado en ella en lugar de en él. Ella no le hacía los deberes ni le daba ninguna respuesta. No hacía nada por él más que ser su amiga. Se le pasó por la cabeza que la presencia de Hermione en el camino del troll había sido pura coincidencia, pero rápidamente descartó la idea. Voldemort estaba obsesionado con Harry, o al menos eso era lo que Harry creía. También se le ocurrió que Voldemort podría tener algún otro plan en la escuela. Sin embargo, por mucho que Harry intentara pensar en algo, lo único que se le ocurría que Voldemort pudiera querer en la escuela eran las vidas de Harry y Dumbledore. Aunque seguía esperando otro intento de empujarlo por las escaleras, nunca se concretó. Si bien nunca bajó la guardia por completo, dejó de creer que Voldemort intentaba asesinarlo a cada instante. Sabía que simplemente estaba esperando su momento, así que Harry intentó no dárselo nunca. Harry tenía pesadillas en las que el troll lo perseguía, junto con hombres con rostros en la nuca. Soñaba con garrotes y dagas, con cuerpos con huesos expuestos y sangre. Malfoy y los demás se quejaron, y la enfermera intentó darle una poción para que durmiera sin sueños, aunque le advirtió que no podía tomarla a largo plazo, ya que podía ser adictiva. A Harry no le habría importado tener una habitación propia si no pensara que eso lo haría más vulnerable, no menos. Dado su aburrimiento en clase, empezó a leer por adelantado. Sobre todo, quería saber qué podía esperar de magos mayores y más peligrosos. Encontró algo un poco más adelante en el programa de su clase y logró que Pucei le enseñara el encantamiento cortante. Era un hechizo de primer año que se usaba principalmente en sastrería y para otros fines mundanos. Lo que tenía en mente era algo diferente. ¿Por qué hay un gran trozo de madera en medio de la habitación?, preguntó Malfoy, mirando a Harry con resentimiento. Sabía a quién apuntaban realmente los gemelos con el hechizo de calvicie, y nunca lo había perdonado del todo. Incluso la última vez su relación no había sido buena, pero ahora era francamente gélida. Es un tronco de árbol, dijo Harry. Había logrado encontrar a un elfo doméstico y convencerlo de que le buscara uno, aunque se negó a llevárselo a su habitación. Al parecer, Hogwarts tenía ciertas limitaciones en cuanto a lo que sus elfos podían hacer por los estudiantes. Algunos sangre pura probablemente explotarían hasta la muerte a esos pobres animales si no se hicieran cumplir las reglas. ¿Por qué hay un tronco de árbol en medio de la habitación?, preguntó Malfoy. ¿Es esto algún tipo de cosa de sangre sucia? Crabbe y Goyle se quedaron mirando el baúl, que había sido difícil de conseguir y aún más difícil de meter en su habitación. Estoy practicando, dijo Harry, ignorándolo. ¿Practicar qué? Difindo, dijo Harry. Con un movimiento de su varita, cortó un poco de la corteza del árbol. ¿No se supone que ese es un hechizo que aprenderemos más adelante?, preguntó Malfoy. Más tarde, sí, dijo Harry. ¿Por qué lo estás practicando ahora? Se necesita práctica para poder realmente superar las dificultades, dijo Harry. Difindo. Otra astilla salió volando de la madera. Fue decepcionante. Alguien con experiencia y poder debería haber logrado mucho más con ese hechizo. ¿Por qué querrías cortar cosas?, preguntó Malfoy con inquietud. Bueno, dijo Harry, si te vuelves realmente bueno en esto, podrías cortarle el brazo a alguien. Tras su experiencia con el troll, necesitaba algo que fuera posiblemente letal, y Pucei no conocía ningún hechizo de ese tipo, salvo el encantamiento de fuego, y Harry dudaba que pudiera hacer lo suficiente con ese hechizo en un par de meses como para marcar mucha diferencia. Los trolls eran algo resistentes a la magia, al igual que los gigantes, e incluso si no lo fueran, su enorme tamaño dificultaría muchos hechizos. La transmutación, por ejemplo, se volvía más difícil cuanto más grande era la criatura. Incluso una maestra en el arte como McGonagall tendría problemas para transmutar un dragón, por ejemplo. Difindo, repitió Harry. A diferencia de la mayoría de los hechizos de combate que estaba aprendiendo, este podía lanzarlo por sí mismo. Observó fijamente el trozo de corteza que se había desprendido de la madera. ¿Era este trozo infinitamente más grande que los anteriores, o simplemente se estaba dejando llevar por sus ilusiones?
Miró a Malfoy, que estaba pálido como la cera. Por alguna razón, los otros dos que lo acompañaban no tenían mejor aspecto. ¿Estás bien?, preguntó Harry. Draco no dijo nada. Simplemente salió apresuradamente, seguido por los otros dos. Difindo, dijo Harry. Durante las 2 semanas siguientes, el acoso por parte de Slytherin cesó por completo, aunque por alguna razón seguía recibiendo miradas extrañas de la gente de su casa. Aprovechaba cualquier oportunidad para tallar el tronco. Con el tiempo y la práctica, las astillas se hicieron más grandes. Empezó a practicar el hechizo mientras se movía. Aunque no tenía intención de volver a enfrentarse a un troll, sospechaba que Voldemort encontraría la manera de forzar la situación. Intentó prepararse siendo más discreto con sus encuentros con Hermione y Neville. Hermione lo confrontó una vez. ¿Te avergüenzas de nosotros?, preguntó ella. Ella seguía teniendo problemas para hacer amigos en su propia casa, y Harry sospechaba que eso la hacía más sensible con respecto a su amistad. No sé a qué te refieres, dijo Harry. Tosió y dijo, Wingardium Leviosa. Hermione parecía molesta mientras él practicaba un hechizo que aún no habían intentado en clase, delante de ella. Él también había estado practicando el hechizo, en parte porque cargar troncos hasta su habitación era agotador, y en parte porque sospechaba que podría serle útil en algún momento. La única forma de dominar la magia era practicarla una y otra vez. Era algo parecido a lo que ocurría con los atletas profesionales muggles. Tenían que dedicar miles de horas a perfeccionar su técnica, repitiendo los mismos ejercicios hasta alcanzar la perfección. Harry había oído decir que se necesitaban 10.000 horas de práctica para convertirse en un genio en algo. Aunque no sabía si realmente lo creía, le parecía una meta a la que aspirar. Nunca querrás estar cerca de nosotros, dijo Hermione. Y si hay otras personas cerca, haz como si no estuviéramos juntos. Neville dijo que te estaban presionando, dijo Harry, haciendo levitar una tercera pluma. No quiero causarte ningún problema. Era más fácil contemplar las plumas danzantes que mirar a Hermione a los ojos. Una parte de él quería soltarle lo importante que era su amistad para él, pero sabía que no podía permitírselo. Casi la había matado la última vez. No podía permitirse que le pasara lo mismo esta vez. Si hubiera sido mejor persona, habría dejado de hablarle por completo, pero tras haber perdido su amistad con Oliver Wood y estar aislado por las otras casas, sentía que se habría vuelto un poco loco sin alguien con quien hablar. Neville no debería haber dicho nada, dijo Hermione con irritación. Puedo lidiar con los matones. Harry sonrió con sorna. Si tú lo dices. Aún así, dijo, no tienes por qué actuar como si te avergonzaras de nosotros. No lo soy, dijo Harry. Añadió una cuarta pluma a las que danzaban frente a él, pero ya se sentía cansado. Pero hay gente que te haría daño para llegar hasta mí si supieran lo importante que eres. Estaban en la biblioteca, y a él le habría gustado levitar libros, pero la bibliotecaria lo había echado la última vez que se le cayó uno. Hermione tardó 3 días en perdonarlo. Ahora se limitaba a usar plumas y, en lugar de intentar aumentar el peso, se concentraba en mejorar la precisión y la cantidad de objetos. Curiosamente, levantar 4 plumas requería tanto esfuerzo mental como levantar un pequeño tronco de árbol, aunque sus pesos eran prácticamente idénticos. Levantar varios objetos a la vez era difícil. Tenía que dividir su concentración entre todos ellos. Intentó no hacerlo delante de los profesores, por temor a que su reputación de niño prodigio empeorara aún más. Si lograba sobrevivir al ataque del troll otra vez, con el tiempo se pondría al día con los estudios y volvería a ser un estudiante normal. No quería decepcionar a sus profesores. A pesar de todos sus preparativos, Halloween llegó de nuevo casi sin que se diera cuenta. Harry repasó su lista de cosas por hacer. Esta vez iría a ver a Hermione temprano. Así evitaría la tentación de ir tras ella, asegurándose de que volviera a clase a tiempo. Después de eso, se reincorporaría al grupo y no lo abandonaría por nada del mundo. Con suerte, esta vez las cosas saldrían bien y Voldemort ni siquiera se molestaría en usar un troll. Sin embargo, Harry pensaba que no sería tan sencillo. Capítulo 14. Rojo. El día comenzó de forma muy parecida a como había ocurrido antes, aunque después de 2 meses el recuerdo de Harry sobre aquel día había empezado a desvanecerse. Había hecho gala de unas plumas levitantes. Aunque odiaba que lo llamaran prodigio, había dedicado mucho tiempo y esfuerzo al hechizo, y Flitwick se había emocionado cuando logró levitar 6 plumas al mismo tiempo. Harry no mencionó que una vez había levitado 8 de ellos, aunque todavía no podía hacerlo con regularidad. Imaginó que era algo parecido a hacer malabares con objetos muggles. Añadir cada nuevo objeto hacía mucho más difícil controlar los demás.
Pucei se había negado a practicar el hechizo Difindo con él. Al parecer, corría el rumor de que Harry quería usarlo para cortar brazos. Aunque Pucei no admitía creerlo, le preocupaba un poco la puntería de Harry y no quería arriesgar sus propias extremidades. Sí, transformó tazas de té en cabras furiosas, pero Harry se había quedado mirando a las cabras a la cara y había sido demasiado aprensivo como para usar el encantamiento cortante sobre ellas, un hecho que pareció tranquilizar a Pucei. Sin embargo, resultaron ser una buena práctica para esquivar y usar el hechizo aturdidor. Harry no comentó que aún conservaban los mismos dibujos en su pelaje que las tazas de té, ni que tuvieran asas en la espalda. Le asombraba que Pucky hubiera logrado transformar un ser vivo, aunque no lo hubiera hecho a la perfección. Había reflexionado que si Pucei mejoraba en la transfiguración, su entrenamiento podría alcanzar un nivel completamente diferente. Si Pucei era capaz de animar estatuas, Harry no tendría ningún reparo en usar el encantamiento de separación. Él sería capaz de hacer cosas más letales, y cosas como las estatuas serían mucho más peligrosas que Pucei solo. Desafortunadamente, las habilidades de Pucei no estaban ni cerca de ese nivel. Incluso el hechizo de la cabra demostraba que su nivel de magia era muy superior al de sus compañeros. Pucei solo estaba en tercer año, y habría límites a lo que podía hacer. Sabiendo lo que se avecinaba, Harry esperaba a Hermione fuera de su aula. Estaba un poco arriesgado al estar lejos del grupo, pero Hermione era lo suficientemente importante como para correr ese riesgo. Ella ya estaba llorando cuando se topó con él. ¿Weasley haciendo de las suyas otra vez?, preguntó. Ella lo miró fijamente, como si se preguntara cómo lo sabía. Harry puso los ojos en blanco. Weasley siempre es un cretino. No sé por qué le haces caso. Oye, oyó decir detrás de ellos. Retira eso. Harry se giró ligeramente y miró fijamente al otro chico. Por lo que podía ver, el chico no era ni de lejos tan malo como los otros matones que le habían hecho la vida imposible en múltiples líneas temporales. Tenía la decencia de avergonzarse cuando hacía algo mal, aunque no siempre parecía saber qué era. El chico no parecía tener mucha experiencia hablando con chicas, lo cual no resultaba sorprendente, teniendo en cuenta lo que Harry había oído de Neville sobre su familia. Sin embargo, Harry no consideró que esa fuera una buena excusa. No se había criado con ninguna mujer aparte de su tía, y al menos Weasley tenía una hermana. ¿Siempre haces llorar a las chicas, Weasley?, preguntó Harry. Se estaba comportando como una sabelotodo, dijo secamente. Aunque eso no es asunto tuyo. Probablemente intentando ayudarte, dijo Harry. ¿Cuál es la lección de hoy, Wingardium? ¿No pudiste lograrlo, Weasley? Harry no sabía por qué algunos de los estudiantes mayores que pasaban se reían entre dientes, pero a Weasley se le puso la cara roja. Si no se juntara todo el tiempo con los Slytherin, tal vez tendría algunos amigos, dijo con mal humor. Los demás estudiantes se movían a su alrededor, algunos mirando a Harry antes de apartar la vista rápidamente. Al parecer, el rumor de que era una especie de lunático que cortaba brazos se había extendido a las otras casas. Sin embargo, a Weasley no pareció afectarle. Pero tiene amigos, dijo Harry. Neville, por ejemplo. Él debería haber sido de Hufflepuff, dijo Ron con desdén. Y ella debería haber sido de Ravenclaw. Estoy seguro de que el sombrero seleccionador desearía tener una casa solo para idiotas, dijo Harry. Pero como no la tiene, tiene que ponerlos en Gryffindor. Oye, dijo Hermione desde su lado. Deberías haber sido de Ravenclaw, ¿recuerdas?, dijo Harry. Lo que significa que eres mejor que algunos de estos idiotas. Por supuesto, como demostraron Crabbe y Goyle, en todas las casas hay idiotas. Si Weasley hubiera pensado con más claridad, lo habría señalado. En cambio, se puso aún más rojo y parecía que iba a sacar su varita. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, una voz proveniente del aula los detuvo a ambos. Chicos, no quisiera quitarles puntos a ninguna de las dos casas, pero batirse en duelo en los pasillos no está permitido, dijo Flitwick con una expresión inusualmente seria. Harry se encogió de hombros y se giró hacia Hermione. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Ella asintió. Al parecer, su defensa la había sacado del bajón anímico en el que la había sumido el acoso de Weasley. Me gustaría hablar con usted, señor Potter, dijo Flitwick. Weasley y Hermione se marcharon rápidamente, cada una en dirección opuesta. Harry simplemente se quedó de pie, esperando a que los demás alumnos salieran de la sala. Una vez que todos se hubieron ido, Flitwick le hizo una seña a Harry para que entrara y cerrara la puerta. He oído algunas cosas preocupantes sobre usted, señor Potter, dijo Flitwick. Rumores que me han inquietado. Con cualquier otro profesor, Harry se habría puesto inmediatamente en guardia.
Sin embargo, Flitwick siempre había sido amable y atento. Harry percibía en él a alguien que se preocupaba por sus alumnos, incluso si no pertenecían a su misma casa. Harry sospechaba que la mayoría de los profesores tenían una sutil predilección por sus respectivas casas, pero nunca había notado ninguna en Flitwick. Cualquiera con una mente brillante y ganas de trabajar podía ganarse su favor. Estoy seguro de que la gente dice muchas cosas de mí, profesor, dijo Harry con neutralidad. Aunque pocos se han molestado en conocerle. Parece que no has hecho muchos amigos, aparte de esos dos Gryffindor, dijo Flitwick. Harry se encogió de hombros. Se necesita mucho valor para ser amigo mío. Los Slytherin tienen un instinto de supervivencia demasiado fuerte como para siquiera intentarlo, y algunos Gryffindor han estado difundiendo rumores para que nadie más quiera pasar tiempo conmigo. ¿Por qué harían eso? Creen que ser de Slytherin me convierte automáticamente en una persona oscura, y eso les asusta, dijo Harry. ¿Así que no has estado practicando un hechizo para causar graves daños a la gente? Preguntó Flitwick. He estado estudiando con antelación, dijo Harry. Muchos de los hechizos que nos enseñan en Hogwarts pueden ser peligrosos si se usan mal. Creo que la preocupación radica en la concentración que has tenido al practicar este hechizo. Harry suspiró. No pienso cortarle los brazos a nadie. Ya sé por qué Malfoy se lo ha estado diciendo a todo el mundo. El rumor se había extendido hasta Gryffindor, y Neville se lo había contado a Harry en cuanto lo oyó. Harry no se molestó en confrontar a Malfoy al respecto porque le había resultado útil. Que los Slytherin dejaran de acosarlo porque lo consideraban un poco loco le había resultado útil. Debes admitir que el tipo de práctica que has estado realizando no sería necesaria si solo la fueras a usar para la sastrería o algún otro uso mundano. ¿No crees que necesito un arma? Preguntó Harry. Tengo una recompensa por mi cabeza. He oído a algunos de los otros Slytherin hablar de ello cuando creen que no los escucho. Hay otras maneras, docenas de maneras de incapacitar a los enemigos, dijo Flitwick. Dudó un momento. Matar no es fácil, sobre todo a tu edad. Harry frunció el ceño y miró al suelo. Cuando los mortífagos vengan a por mí, no creo que los hechizos aturdidores me sirvan de mucho. Vuestros compañeros no son mortífagos, dijo Flitwick. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Harry. ¿Qué tan seguro estás de que Voldemort no está ya aquí? Flitwick se estremeció al oír el nombre, aunque no parecía estar tan supersticioso y aterrorizado como la mayoría de los magos cuando se mencionaba ese nombre. Harry continuó. Vienen a por mí, y tarde o temprano tendré que librar batallas a vida o muerte. ¿Por qué ese encantamiento de separación? Preguntó Flitwick con voz débil. Puedo practicarlo sin que nadie me ayude, dijo Harry. Practicar llaves de sumisión y ataduras corporales requiere tener compañeros, y no hay nadie dispuesto a ayudarme. Flitwick frunció el ceño. Así que si tuvieras este entrenamiento adicional, ¿no lo usarías contra los demás estudiantes? Probablemente lo haría, dijo Harry. Porque la gente no deja de atacarme. Pero las pistolas paralizantes son mucho más seguras que la alternativa. Flitwick lo miró fijamente durante un largo rato antes de decir. Castigado, señor Potter, mañana a las 6 después del banquete. Traiga su varita. Harry miró fijamente al diminuto profesor. ¿Estaba sugiriendo lo que Harry creía que estaba sugiriendo? Según Hermione, Flitwick era conocido como un maestro de duelos. No podemos obligarle a utilizar técnicas que puedan herir a alguien, ¿verdad, señor Potter? Harry sonrió, eufórico. Era la primera vez que esperaba con ilusión un castigo. Lo único que tenía que hacer era sobrevivir a la noche. Sintiendo tensión la noche del banquete, Harry no se relajó hasta que vio que Hermione y Neville estaban en sus lugares en la mesa. Esta vez no habría ningún horror en el baño, y Harry se relajó. El prefecto de Hufflepuff aún no se había marchado. Harry no estaba seguro de si había ido tras Hermione por algún sentido de justicia o si estaba cumpliendo otro encargo, pero Harry llevaba 2 meses pensando qué hacer. A pesar de esto, Harry no sabía qué hacer. No podía realizar un encantamiento con Fundus, y como desconocía por qué el prefecto había estado en ese pasillo, no encontraba la manera de detenerlo. Su única opción era observar al prefecto e improvisar. Había pensado en encontrar la manera de hacer que el prefecto enfermara, para que pasara el banquete en la enfermería. Sin embargo, dada la rapidez con la que los magos curaban, no había garantía de que la enfermera no lo curara a tiempo para que pudiera estar en los pasillos. Harry apenas podía saborear la comida porque tenía el estómago revuelto. Solo esperaba ser lo suficientemente rápido como para encontrar la manera de detener al prefecto. Harry masticó lentamente y luego sintió que se quedaba paralizado. ¿Dónde estaba la otra prefecta de Hufflepuff, la chica? No la había visto en todo el banquete.
Estaba tan concentrado en el prefecto que no se había fijado en si faltaba alguien más. Harry se quedó paralizado. Era demasiado joven para luchar solo contra un troll. Empezó a levantarse para ir a la mesa, a pesar de que Quirrell estaba sentado entre los demás profesores con una leve sonrisa burlona. Era como si supiera exactamente lo que Harry estaba pensando. Antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó en el pasillo. La prefecta estaba en la entrada, con sangre brotando de su costado. Troll. Troll en el calabozo. Ella se desplomó y, de repente, se desató el caos. Nadie quería escuchar. Harry había intentado convencer a los prefectos de que todos debían permanecer en el gran comedor, que enviar a los Slytherin de vuelta a los dormitorios de Slytherin era un suicidio cuando supuestamente el troll estaba en las mazmorras. Suponiendo que el troll no se hubiera movido mucho del lugar donde estuvo la última vez, deberían estar razonablemente a salvo, pero Harry intentó mantenerse en el centro del grupo. Desafortunadamente, como todos eran de Slytherin, tuvieron la misma idea, y él era más pequeño que los demás y se vio empujado hacia el frente. Detrás de él había casi 200 Slytherins, y Harry debería haberse sentido tranquilo por eso, pero la mayoría de ellos no tenían entrenamiento y muy pocos serían capaces de enfrentarse a un troll de montaña adulto. Al menos se movían con rapidez. A diferencia de los Gryffindor, ninguno de ellos estaba allí para ser un héroe. Todos estaban concentrados en llegar a la seguridad de sus dormitorios. Cuando Harry percibió el olor familiar y repugnante, hizo una mueca y trató de gritar una advertencia. Era demasiado tarde. El troll dobló la esquina frente a ellos y comenzó a avanzar pesadamente hacia ellos. Harry pudo oír gritos a sus espaldas mientras la gente se atropellaba al intentar huir. Los alumnos de sexto y séptimo año, que tal vez hubieran tenido alguna posibilidad contra el troll, fueron derribados en medio de la confusión. La gente se amontonaba aterrorizada intentando escapar. En los estrechos confines del pasillo, apenas podían moverse. Era la trampa perfecta. Harry sopesó sus opciones. Era lo suficientemente rápido como para esquivar al troll y dejar que atacara a los demás Slytherin. Sin embargo, a pesar de todo lo que le habían hecho, no creía que todos fueran malas personas. Algo en su interior, tal vez algún vestigio desvanecido de la naturaleza de Gryffindor, se negaba a abandonar a sus compañeros de dormitorio a su suerte. Harry hizo una mueca y sacó su varita. Se prometió a sí mismo que la próxima vez tendría un plan mejor, algo que no provocara la muerte de todos a su alrededor. Difindo. Gritó, y apareció un corte en el pecho del troll. Rugió furioso. Su magia se había vuelto lo suficientemente poderosa como para perforar el tronco de un árbol con un solo hechizo, pero los trolls eran resistentes a los hechizos. Difindo. Gritó Harry de nuevo, esta vez apuntando al troll. La sangre brotó de su mejilla y se abalanzó sobre él, indignado. El animal blandió su garrote, pero Harry fue más rápido y corrió entre sus piernas. El olor era aún peor, pero apuntó su varita hacia arriba y lanzó el hechizo de nuevo. El troll gritó y se tambaleó al girarse bruscamente para encararlo. Ya no estaba frente a la multitud de estudiantes, que poco a poco volvían a ponerse en orden. Los prefectos intentaron atacar al troll por la espalda con hechizos, pero nada funcionó. Harry lanzó el hechizo una y otra vez, dejando profundas heridas en la piel de la criatura. Rápidamente se dio cuenta de que estaba en problemas. Hacía meses que no era víctima de la caza de Harry, y en Hogwarts no había hecho ejercicio fuera de las clases de vuelo. No tenía la resistencia suficiente para mantener ese ritmo por mucho tiempo. Harry volvió a esquivar el golpe y sintió como un fragmento de piedra le impactaba en la mejilla. Se oyó un fuerte estallido, y Harry vio que Pucei se había abierto paso hasta la primera fila. Apuntaba con su varita y una bandada de pájaros salió de ella para rodear la cabeza del troll. El troll comenzó a arañarle la cabeza y Harry sonrió. Se detuvo y señaló, y esta vez su puntería fue mucho mejor, aunque el troll seguía moviéndose. El troll volvió a gritar cuando su ojo explotó por el hechizo cortante. Sus ojos eran su punto débil, pero Harry no había podido apuntar bien mientras esquivaba. El troll rápidamente le dio la espalda a Harry y comenzó a correr hacia la multitud, que empezó a gritar. Algunos tuvieron la presencia de ánimo de intentar contraatacar, pero sus hechizos rebotaron inofensivamente en la piel de la criatura. Ahora se cubría la cara con un brazo incluso mientras cargaba contra los Slytherin. Pansy Parkinson se cayó. Harry vio que Pucei observaba lo que sucedía y que había una mirada en sus ojos que Harry no pudo descifrar. Con determinación, Pucei se interpuso entre Parkinson y el troll, lanzando fuego con su varita. Harry gritó, pero ya era demasiado tarde. El garrote se derrumbó y quedó cubierto de sangre. Harry no estaba seguro de lo que sucedió después. El mundo a su alrededor pareció teñirse de rojo y perdió por completo el control de sí mismo.
Saltó y, un instante después, se encontró sobre el lomo de la criatura. Esta giró, intentando hacerlo girar, pero él se aferró con todas sus fuerzas. Un momento después, le metió la varita por la nariz y gritó: «Difindo». Una explosión hizo llover material que no quiso examinar demasiado de cerca, y se encontró empezando a caer. Se apartó rodando del cadáver del troll que caía. En el momento en que tocó el suelo, se arrastró hacia el troll. «Difindo. Difindo. Difindo». Los profesores lo encontraron poco después, de pie, cubierto de sangre, sobre los retorcidos restos del troll, repitiendo el mismo hechizo una y otra vez sin pensar. Tenía una costilla y una pierna rotas, pero parecía no darse cuenta. Lo llamaron, pero él no pareció reconocerlos. Tuvieron que aturdirlo para que se detuviera.